¿qué tal? Alumnos de la licenciatura en Docencia de las Artes en el CEF Cuautla. El día de hoy vamos a trabajar sobre el sistema de artrología que refiere a las posibilidades de movimiento que se tienen. Y bueno, para poder trabajar vamos a definir qué es articulación. Se dice que la palabra articulación del vocablo latino articulatio es el acto y el resultado de una articulación, ¿ok? Que es la unión o la combinación de distintos elementos que otorga una cierta libertad a cada uno. Una articulación en este marco puede ser el vínculo que se establece entre dos piezas y que de alguna manera posibilita el movimiento de ambas, ¿ok? De esta manera permiten que las personas y los animales lleven a cabo movimientos mecánicos y que el cuerpo tenga mayor plasticidad y sobre todo elasticidad. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar la articulación? La podemos de alguna manera encontrar en la unión entre dos o más huesos, independientemente del grado de movimiento, ¿ok? Es decir, los dedos, los hombros, los codos, las manos, las rodillas, los tobillos. Y bueno, a partir de ello existen dos tipos de articulaciones. La primera son las articulaciones sinoviales. ¿Qué son estas? Pues bueno, son aquellas en las que los elementos esqueléticos quedan separados específicamente por una cavidad, mientras que las articulaciones sólidas son aquellas en las que no hay cavidad y los componentes se mantienen unidos por el tejido conjuntivo. Estas son llamadas las articulaciones sólidas. Y bueno, de esta manera tenemos aquí en las imágenes los ejemplos, ¿ok? En la primera, en la articulación sinovial, hablamos de que la articulación se da entre el hueso con hueso, ¿ok? Y es ahí donde de alguna manera tenemos líquido que nos permite tener esa movilidad y que dentro dentro del hueso con hueso encontramos de alguna manera cierto cartílago que nos permite tener un movimiento. Y bueno, en la articulación sólida tenemos hueso con hueso, pero existe un tejido conjuntivo, es decir, que es más fuerte, que es más resistente y que de alguna manera, pues bueno, nos permite un mayor tipo de movimiento, ¿ok? Y bien, a partir de aquí hay tipos específicos de articulaciones sinoviales. Encontramos las articulaciones planas, en bisagra, en pivote, en bicondilias, condilias, en silla de montar y en algunas de ellas en articulaciones esféricas. Y bueno, a partir de ello vamos a empezar a trabajar con esto. Por ejemplo, las articulaciones planas las podemos encontrar en una articulación acromioclavicular, ¿ok? Es decir, se encuentra en la clavícula y nos permite el desplazamiento del hueso que se desplaza sobre una superficie del otro. Mientras que la articulación en bisagra, de alguna manera, lo podemos encontrar en el húmero cubital. Este permite el desplazamiento en torno a un eje transversal a la articulación y regula los movimientos de flexión y extensión, ¿ok? Mientras que en la de pivote se habla de una articulación antiactoaxial, ¿ok? Este permite el movimiento en torno a un eje que atraviesa en sentido longitudinal a la diáfisis del hueso y de esta manera regula la rotación. Por ejemplo, la muñeca, el codo, el tobillo y de alguna manera
pues de cierta forma la rodilla también, aunque no es una rotación al 100%. Las articulaciones condíleas, ¿ok? Estas permiten el movimiento en torno a dos ejes que se hallan tanto en un ángulo recto respecto del otro. Regulan el movimiento de la flexión, es decir, lo podemos encontrar entre la abducción y circunducción. Esto en específico en la muñeca. Y hablemos de las articulaciones de la silla de montar. Refieren a aquel movimiento en torno a dos ejes que se hallan en un ángulo recto respecto del otro. Es decir, regulan movimientos de extensión, abducción, aducción y circunducción. ¿Ok? Y bueno, por último, tenemos las esféricas. Estas permiten el movimiento en torno a muchos ejes. Principalmente regulan el movimiento de flexión, extensión, abducción, circunducción y rotación. Por ejemplo, esta cuestión de la cadera, ¿ok? Y bien, aquí les muestro algunos ejemplos sobre las articulaciones sólidas que pueden ser fibrosas y cartilaginosas, ¿ok? La primera, pues bueno, ya vimos, está trabajado por medio de suturas, ligamentos suturales y de alguna manera, ¿dónde lo encontramos? Pues bueno, en el cráneo. Otras de ellas las encontramos dentro de las muelas o principalmente de los dientes, ¿ok? Otro entre el hueso, por ejemplo, del húmero. Y también vemos otros ejemplos claros que están dentro de el antebrazo y de alguna manera dentro de algunas teclas, llamémosle así, de las cervicales, ¿ok? Y bien, a partir de aquí existe una cierta clasificación de movimientos. Esta se basa en dos aspectos principales, tanto en especiales como movimientos angulares. Las especiales se hablan acerca de una pronosupinación, elevación, depresión, proyección, protrucción, protección o antepulsión. También habla acerca de una retracción, inversión, eversión, dorsiflexión, flexión plantar y la última que es la de oposición. Mientras que en los movimientos angulares encontramos flexión, extensión, abducción y adducción, circunducción y hiperextensión. Y bueno, a partir de ello, probablemente se preguntarán que, pues, ¿esto para qué nos va a servir, no? Y bueno, ¿qué es y para qué nos sirve? Empezaremos a trabajar con los movimientos especiales, ¿ok? En el caso específico de la pronosupinación, habla acerca de la manera en cómo podemos realizar un movimiento de rotación del antebrazo en torno a su eje longitudinal, es decir, cómo podemos moverlo, podemos hacer círculos con ellos y de alguna manera se trabaja también cuando una palma de la mano mira hacia abajo y hacia arriba, ¿ok? A esto se refiere la pronosupinación. Y bueno, la elevación como tal es un movimiento de levantar una parte del cuerpo, ¿sale? Es decir, puedo levantar mi brazo, puedo levantar mi pierna o mi pie y lo puedo ir como de alguna manera seccionando, ¿no? Es decir, puedo levantar la pierna, pero quiero levantar el pie y quiero elevar la rodilla, ¿sale? La depresión habla acerca del movimiento opuesto a una elevación. Es decir, cuando hago mi rodilla hacia atrás, cuando hago mi tobillo hacia atrás o cuando giro mi brazo, ¿sale? Y bueno, a partir de ahí viene la proyección o también llamada protrucción,
protección o antepulsión. Esto específicamente refiere a un movimiento en dirección frontal de la cintura escapular en el plano horizontal para separarse de la columna. Es decir, cuando hago un movimiento adelante, atrás o hacia la derecha y hacia la izquierda, o incluso existe una rotación, ¿ok? Y bueno, a partir de ello, hablamos de una retracción. ¿A qué refiere? Es un movimiento de una parte corporal que va proyectada de vuelta a una posición de manera anatómica, ¿ok? Y hablamos de la inversión. Esta refiere específicamente al movimiento de las plantas de los pies, ¿ok? De lo que vuelve la planta del pie hacia adentro o un movimiento opuesto, ¿ok? Semejante a una supinación. Mientras que la eversión nos habla específicamente donde la planta del pie va hacia adentro y hacia afuera. Y bien, tenemos la dorsiflexión. Esta como tal nos habla acerca del movimiento opuesto a una flexión plantar, ¿ok? Como tal. Y pasamos a una flexión plantar. ¿Esta qué refiere? Pues bueno, es el movimiento de la extensión del tobillo que da lugar a que el pie y los dedos del pie puedan moverse. Y bueno, el de oposición refiere a un movimiento del pulgar sobre la articulación carpo-metacarpiana, es decir, un movimiento diferente de los dedos que tienen los humanos, ¿ok? Y bien, para esto vamos a empezar a trabajar con los movimientos angulares. ¿A qué refiere la flexión? Pues bueno, es la manera de cómo nosotros podemos desplazar un segmento corporal del plano sagital. Recordamos que esto de los planos y los ejes ya los vimos en las anteriores sesiones y que de alguna manera disminuye el valor angular de una articulación, pero está contenida en este plano que es sagital y de alguna manera va en una dirección anterior. Hablemos también acerca de la extensión. Es un movimiento opuesto desde una posición de flexión hacia una posición anatómica. Es decir, a diferencia de la flexión, aumenta su manera de trabajar el valor angular, ¿ok? Me puedo expandir hasta, es decir, si yo hago una flexión, puedo ponerme de pie y agacharme, pero si yo hago una extensión, es lo contrario, es decir, puedo hacer mi cuerpo hacia atrás. Y bueno, pasemos a la abducción y aducción. ¿A qué refiere esta? La abducción como tal es un movimiento de separación de una parte del cuerpo a partir del plano sagital en una dirección externa, mientras que el movimiento de la aducción habla de un acercamiento de una parte del cuerpo al plano sagital medio en dirección interna. Y bueno, a partir de ello, hablamos de movimientos en los planos frontales, mientras se habla de un eje sagital, ¿ok? Y como penúltimo tenemos la circunducción. Esta habla de que se combinan tres ejes. ¿Cuáles son los tres ejes? Pues bueno, el primero, una sucesión de movimientos que están producidos en cualquier dirección y que esto de alguna manera ayuda a un movimiento circular de un extremo distal del cuerpo. Y por último, tenemos la hiperextensión. La hiperextensión, como su nombre lo dice, es un movimiento excesivo en una dirección de extensión. ¿Ok? Y bueno, a partir de aquí, hablamos de ciertos problemas que se pueden tener en las articulaciones. Hay tres principales: la artritis,
citis y las doslicolaciones. ¿A qué refiere cada una? La primera habla de una inflamación de las articulaciones. Esta causa dolor, rigidez e inflamación con el tiempo. La articulación inflamada puede dañarse en forma seria. Específicamente nosotros podemos ver como ejemplos en donde las manos empiezan a deformarse o los dedos de las manos empiezan a deformarse, es decir, ya no tenemos los dedos como normalmente los ocupamos, sino que estos empiezan a desviarse, ¿ok? Y que de alguna manera, pues bueno, al poder causar la rigidez o la inflamación, obviamente causa dolor y me es más difícil mover mis dedos, ¿ok? Y o mover mi codo o mover cualquier otro tipo de articulación. Es común cuando de repente empezamos con ciertos dolores que dicen, se me atoró mi dedo, se me atoró el codo, se me atoró la rodilla, ¿no? El siguiente habla acerca de una inflamación de una pequeña bolsa llena de líquido que protege a la articulación. Específicamente hablamos de rodillas y de los codos. Y de alguna manera también en los tobillos, porque es donde tenemos este líquido, ¿ok? Entonces, a partir de que existe esta inflamación, empieza a haber un desgaste de un cartílago. Y es por eso que decimos, es que me duele la rodilla, o en época de frío es cuando empiezan los dolores más agudos. Las dislocaciones, estas son las lesiones que tenemos comúnmente en las escuelas. Cuando, por ejemplo, algún niño va caminando, lo empujan fuerte y sin querer, pues bueno, ¿qué le pasa? Se zafa el hombro, se le puede zafar de alguna manera otra parte del cuerpo y esta poco a poco refiere a un problema de articulación, porque cuando más de 2 o 3 veces se llega nuestro alumno a lastimar, pues bueno, es como una alerta hacia una artritis ya más crónica o aguda. ¿Qué tratamientos hay para poder tratar este tipo de cosas? Si es que en algún momento alguno de mis alumnos llega con algún dolor o me doy cuenta que durante la actividad de danza, por ejemplo, me dicen, maestro, es que me duele mucho mi pie, me duele mucho la rodilla y la espalda baja, que es por lo regular los dolores más comunes que tienen pues los bailarines, ¿no? Incluso también algunos pintores llegan a tener dolor de espalda alta, dolor de cuello, dolor de muñeca. ¿Por qué? Pues son las partes que utilizan más. Pues bueno, el tratamiento de los problemas de las articulaciones varían dependiendo la causa. Se dice que para un tratamiento rápido y de emergencia se trabaja el RICE. Este refiere al reposo, al hielo, ¿ok? O compresión y elevación por sus siglas en inglés. Es decir, cuando a mí me llega un alumno y me dice, me siento mal porque me duele la rodilla, me duele el tobillo, lo primero que tengo que decirle a mi alumno, a ver, siéntate, no hagas nada, pero después ponte hielo o ve a conseguir algo con hielo, porque si nuestro alumno empieza a presentar este tipo de dolores, es importante poner el hielo de inmediato, ¿ok? Y a partir de ello, ir observando cómo va evolucionando en las sesiones. Hay, por ejemplo, algunas terapias que se dan en donde solamente como está inflamada la articulación, se utiliza hielo. Y hay otras en donde se utilizan las compresas de agua caliente y el hielo. Y se van trabajando, por ejemplo, 3 minutos frío, 2 minutos de calor, pero siempre la regla es empezar con hielo y terminar con hielo, ¿ok? No más de 15 minutos se recomienda. Y bien, a partir de ahí existen ya otro tipo de tratamientos como calmantes para el dolor o inmovilizar la zona que está lastimada, incluso rehabilitación
cuando vamos con un fisioterapeuta y nos puede poner, por ejemplo, el ultrasonido o el infrarrojo. Y en muchas ocasiones, pues bueno, esto también termina en algunas cirugías. Para la artritis, las lesiones u otras enfermedades, puede que sea necesaria una cirugía para reemplazar la articulación dañada por una nueva. Es decir, puede ser de metal, puede ser de otro tipo de material que obviamente el paciente bajo este tratamiento está en observación. Muchas veces cuando te cambian una articulación, si tu cuerpo no responde a ese nuevo material, pues empiezan algunas infecciones, empieza a darte temperatura, entre otras cosas. Y bueno, a partir de aquí es lo más completo que pudiera yo haber trabajado este tema de las articulaciones. Tal vez muchos de ustedes me digan, y bueno, ¿de qué me va a servir o para qué necesito saber esto? Pues bueno, es importante, como se los mencioné desde las primeras clases como docentes, trabajar este previo esta previa lubricación de las articulaciones, y a partir de la lubricación es como preparar a tu cuerpo para decirle, a ver, va un calentamiento, y el calentamiento refiere ya a estos ciertos ejercicios que pueden ir de manera específica hacia una actividad que nosotros pongamos de artes, ¿no? Como tal. Por ejemplo, yo en las clases de artes, siempre, específicamente en danza, siempre utilizo algunos ejercicios de lubricación, calentamiento, y a partir de ahí, bueno, ya empiezo a trabajar la sesión como tal. Y al final hago ciertos estiramientos que me permitan darle una comodidad a mi alumno y evitar ciertas lesiones a lo largo de su vida. Pues bueno, espero que no tengan alguna duda con respecto a esta pequeña exposición. Si es que llegan a tener alguna duda, de cualquier manera puedo compartir el libro que yo utilicé para poder sacar de aquí esta información, y que es información que me parece que tengan pues de conocimiento general para poder grabarlo, ¿ok? Gracias y nos esperamos. Nos vemos pronto.